¿Qué es más aterrador que un conductor loco con un arma? Dos conductores locos con un arma, dijo el sheriff del condado de Nassau sobre dos hombres de Florida acusados de intento de asesinato después de dispararse mutuamente en un incidente de ira en la carretera, hiriendo a sus hijas en el proceso. El impactante incidente ocurrió el 8 de octubre de 2022 cuando William Hale, de 35 años, intentó sacar de la carretera a Frank Allison, de 43 años, en la autopista 1 cerca a Callahan. Los dos comenzaron a hacer maniobras bruscas y frenadas repentinas. En un momento del altercado, Hale emparejó su camioneta Dodge Ram al lado del Nissan Murano de Allison, bajó la ventana y comenzó a increpar a Allison mientras su esposa hacía gestos desde la ventana. Luego, Hale lanzó una botella de agua a través de una de las ventanas abiertas del Nissan de Allison. En ese momento, Allison agarró su arma y disparó un tiro al camión antes de acelerar. La bala hirió a la hija de Hale en la pierna. Al darse cuenta de que su hija había sido herida, Hale aceleró nuevamente para alcanzar a Allison. Hale sacó un arma y disparó al menos 7 rondas hacia el Nissan. El vehículo fue alcanzado por 3 balas, una de las cuales hirió a la hija adolescente de Allison que estaba en el asiento trasero. La bala le dio en la espalda, causándole un pulmón colapsado. La furia en la carretera finalmente terminó cuando los dos conductores se encontraron con un coche patrulla y se detuvieron. Los hombres salieron y continuaron discutiendo, pero el agente separó la pelea. Allison y Hale fueron arrestados y acusados de intento de asesinato. Las dos niñas fueron llevadas al hospital y afortunadamente sus heridas no eran mortales. En abril de 2023, el fiscal del estado emitió un comunicado que indicó que el patrón de conducta agresiva de Hale y el lanzamiento de una botella de agua pusieron a los Allison en temor de muerte inminente. Los fiscales determinaron que Allison había actuado en defensa propia y se retiró el cargo contra él. Hale, como el aparente instigador, sería procesado por 3 cargos de intento de asesinato. Número 9. Carlos Montalvo Rivera. El 21 de junio de 2023, Carlos Montalvo Rivera, un hombre de Pensilvania de 55 años, fue condenado a cadena perpetua más 20 años por incendiar deliberadamente la casa de su familia y matar a su esposa en 2010. Durante el incidente, los 3 hijos de Montalvo Rivera también estaban en la casa de Lancaster. Un vecino escuchó los gritos de los niños y los salvó del fuego. Fueron trasladados al hospital en estado crítico y sobrevivieron. Su madre, Olga Sánchez Reyes, murió por asfixia, inhalación de humo y quemaduras térmicas. La muerte de Sánchez Reyes fue declarada un homicidio. Cuando los investigadores entrevistaron a su esposo, inicialmente afirmó que intrusos habían irrumpido en su hogar en las primeras horas del 6 de diciembre de 2010. Dijo que estaba durmiendo cuando despertó por el olor a humo y el sonido de su esposa discutiendo con un hombre, momento en el cual dijo haber sido golpeado en la cabeza y perder el conocimiento. Montalvo Rivera le dijo a los investigadores que despertó 45 minutos después, encontrándose con las manos atadas y su casa en llamas. También afirmó que el ataque podría haber sido en represalia por la cooperación del hermano de su esposa con la DEA en un caso no relacionado. Sin embargo, Montalvo Rivera cambió su versión de los hechos en 4 ocasiones separadas. Desarrollos significativos ocurrieron en 2019, cuando la policía entrevistó a un neurólogo que había examinado los registros médicos de Montalvo Rivera. El neurólogo le dijo a la policía que la versión del hombre de haber estado inconsciente durante 45 minutos no coincidía con las lesiones físicas descritas en sus registros. El neurólogo agregó que, basándose en la falta de síntomas exhibidos por Montalvo Rivera, su versión de lo sucedido era altamente improbable. Las imágenes de vigilancia de la Coalición de Seguridad Comunitaria de Lancaster en el día del incendio también revelaron que nadie había entrado o salido de la casa antes del fuego. La policía también entrevistó a la hermana de la víctima, Dolores, quien afirmó que la pareja no se llevaba bien en absoluto. Dolores dijo que había presenciado una discusión entre su hermana y Montalvo Rivera, durante la cual el último le gritó a la primera: «Te mataré como a un perro». Según una denuncia penal, los investigadores volvieron a centrarse en Montalvo Rivera como la única persona que poseía un motivo y la oportunidad de asesinar a su esposa. Después de un juicio conjurado, fue condenado por asesinato en primer grado. Número 8. Wendell Milton. Wendell Milton, un hombre de Nevada de 58 años que, según informes, mató a su hijo por ser gay, fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 28 años.
El trágico suceso tuvo lugar el 2 de noviembre de 2017 en el apartamento de Giovanni en Henderson. Wendell disparó a su hijo y luego llamó inmediatamente a las autoridades. Le dijo a la policía que había disparado a su hijo durante una discusión porque el joven adolescente había faltado a la escuela. Afirmó que después de que Giovanni lo empujara al suelo, se levantó, sacó su arma y accidentalmente disparó al adolescente en el pecho. Giovanni fue llevado al hospital, pero falleció horas después debido a sus heridas. La madre de la víctima, Verónica, lamentó diciendo que el hombre había asesinado a su hijo por ser gay. Verónica también comentó que estaba segura de que Wendell preferiría tener un hijo muerto que un hijo gay. Los hermanos de Giovanni también declararon que habían visto a Wendell sacar un arma contra Giovanni en otra ocasión cuando lo sorprendió con su novio. Wendell, quien tenía una condena previa por violencia doméstica, fue acusado de asesinato, posesión ilegal de un arma y abuso infantil. Fue encarcelado bajo una fianza de $808,000. A pesar de la horrible naturaleza de las acusaciones, Wendell fue eventualmente puesto en arresto domiciliario. Número 7. Bleran Hoxha. El 26 de agosto de 2023, un hombre de Virginia enfrentaba cargos después de usar un objeto metálico para golpear en la cara al entrenador de fútbol juvenil de su hijo durante un partido en Manassas. Vince Villanueva, de 46 años, estaba sustituyendo a otro entrenador con su equipo enfrentándose al club de fútbol del norte de Virginia en el parque conmemorativo George Helwig. Cuando el equipo de Villanueva iba perdiendo, un padre se acercó a hablar con su hijo, que formaba parte del equipo. Villanueva luego volvió a poner al niño en el juego. El padre, identificado más tarde como Bleran Hoxha, de 45 años, pidió hablar con el entrenador. Villanueva se giró para hablar con Hoxha, pero lo siguiente que supo fue que estaba en el suelo oyendo un fuerte ruido de campanilleo después de ser golpeado en la cabeza varias veces con un objeto no identificado. Después del ataque, Hoxha huyó a pie, pero más tarde fue localizado por la policía, que lo arrestó sin incidentes. Villanueva quedó hinchado y magullado, con los ojos ensangrentados, así como cortes en la nariz y el rostro. Un escáner CT reveló que la víctima había sufrido una fractura en la pared orbital. Los registros de la cárcel indicaron que Hoxha había sido condenado previamente. Según las últimas actualizaciones, estaba detenido sin fianza por un cargo de lesión maliciosa. Número 6. Michael Barbella y Michael Duffy. Dos hombres de Nueva Jersey fueron arrestados en un juego de fútbol juvenil en Salisbury, Maryland, después de involucrarse en una pelea sangrienta que comenzó cuando la hija de uno de ellos fue expulsada del equipo de softball. El incidente ocurrió afuera del Centro Juvenil y Cívico del Condado de Wacomico el 15 de julio de 2015 y fue captado en video. Ese mismo día, Michael Barbella, de 48 años, desafió a Michael John Duffy, de 45 años, a una pelea por mensaje de texto. Luego, Barbella condujo desde Nueva Jersey para confrontar a Duffy y a otros padres de jugadores. Al llegar, Barbella se acercó a Duffy, lo que desató una discusión entre ellos. Al parecer, el problema era que la hija de Barbella ya no estaba en el equipo. Duffy le dijo a Barbella que él era el culpable. Las imágenes mostraron a los dos hombres continuando su disputa hasta que Duffy dijo: «No te irás hasta que alguien te golpee». Esa afirmación desencadenó la pelea y los hombres comenzaron a empujarse seguido de algunos puñetazos. El video terminó con Duffy encima de Barbella golpeándolo en la cara mientras la sangre de este último salpicaba en el suelo. Ambos hombres fueron arrestados por cargos de asalto, riña tumultuaria y conducta desordenada. El 31 de agosto de 2015 se retiraron los cargos de asalto y riña después de que Barbella y Duffy se declararan culpables de conducta desordenada. Número 5. Carl Carlsen. Cuando Carl Carlsen fue confrontado por su hija sobre el asesinato de miembros de su familia, simplemente le dijo que las autoridades aún no lo habían atrapado y agregó: «¿Qué te hace pensar que me van a atrapar ahora?». En 1991, la esposa de 30 años de Carl, Cristina, murió atrapada en un baño en la casa de la pareja en Murphys, California, después de lo que inicialmente se creyó un fallo en la luz eléctrica que provocó un incendio. Carl fue acreditado por salvar a su hijo y a las dos hijas de la pareja, sacándolos de la casa en llamas. El hombre de 31 años le dijo a la policía que no pudo regresar por su esposa. Inicialmente, la muerte de Cristina fue catalogada como un accidente.
Tras el incidente, Carl se benefició de una póliza de seguro de vida de $200,000 que había contratado para Christina 19 días antes de su muerte. 2 semanas después dejó California con sus 3 hijos y compró una casa en Barrick, Nueva York, donde finalmente se casó de nuevo. En 2008, el hijo de Carl, Levi, de 23 años, murió aplastado mientras trabajaba en el camión de su padre. El camión se cayó de un gato y le cayó encima. Su muerte, al igual que la de su madre, también fue considerada un accidente. Poco después, Carl reclamó la póliza de seguro de vida de $700,000 de su hijo, de la cual era el único beneficiario. La segunda esposa de Carl, Cindy, comenzó a sospechar que Carl podría ser responsable de la muerte de Levi, pero al principio desestimó su sospecha. Sin embargo, su persistente presentimiento supuestamente comenzó a causarle ataques de pánico, lo que la llevó a contratar a un investigador privado en 2011. Ese investigador descubrió que Carl también había contratado una gran póliza de seguro de vida para ella por la asombrosa suma de $1.2 millones. Temiendo que su esposo la matara, informó sus preocupaciones a las autoridades, lo que provocó una investigación sobre la muerte de Levi. Ella ayudó a la policía usando un micrófono oculto y hablando con Carl sobre Levi. En la grabación, Carl admitió haber quitado las ruedas delanteras de su camión y haberlo levantado con un solo gato antes de que Levi se ofreciera a hacer las reparaciones. Esa grabación le dio a la policía suficiente razón para arrestar a Carl, quien admitió haber estado presente cuando cayó el camión sobre Levi, pero también mantuvo que fue un accidente. No obstante, en noviembre de 2013 se declaró culpable de asesinato en segundo grado a cambio de 15 años a cadena perpetua. La hija de Carl, Erin, lo visitó en prisión y le dijo que siempre había sabido que él había estado involucrado no solo en la muerte de su hermano, sino también en la de su madre. Según Erin, su padre no admitió nada. Sin embargo, después de que Carl fuera acusado del asesinato de Levi, las autoridades de California reabrieron la investigación sobre la muerte de su primera esposa en 1991. A través de registros preservados del caso, los investigadores determinaron que se había vertido queroseno en el suelo antes de que comenzara el incendio. Además, descubrieron que Carl había cubierto la ventana días antes del incendio, asegurándose de que Christina no pudiera escapar. Un jurado declaró a Carl culpable de asesinato en primer grado de Christina. El hombre fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 4. Aaron Pennington. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Bryn Pennington, una mujer de 33 años de Massachusetts, en su casa en Garden el 22 de octubre de 2023, la policía descubrió que horas antes su esposo había escrito una perturbadora nota que decía: «Hazle un agujero en la cabeza». Los oficiales fueron llamados a la vivienda de Cherry Street alrededor de las 9 de la mañana después de que los 4 hijos de la pareja acudieran a sus vecinos diciendo que no podían encontrar a su padre Aaron y que su madre estaba llorando en su habitación. Al llegar, las autoridades encontraron a Brennan sin vida en una habitación del piso superior con una aparente herida de bala en el rostro. Al registrar la residencia encontraron 3 casquillos de bala en la habitación, pero no se recuperó ningún arma de fuego. Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de los vecinos y vieron al sospechoso de 33 años saliendo de su entrada en un BMW blanco 203 a las 8:50 am del día en cuestión. En consecuencia, la policía inició una búsqueda de Aaron. La tarde siguiente, el vehículo de Aaron fue encontrado abandonado a unos 450 metros de un campamento scout local de 237 hectáreas llamado Camp Collier, sin rastro de Aaron. Inicialmente, el hombre enfrentaba un cargo por posesión de un arma de fuego sin licencia para portarla. Sin embargo, el 25 de octubre se emitió una orden de arresto por asesinato después de que los investigadores revisaran cierto contenido en su teléfono celular y encontraran un mensaje perturbador fechado a las 7:04 p.m. la noche antes del asesinato de Bryn. Parte de la nota decía: «Si se despierta, solo di que vas a buscar spray nasal. Ponte al lado de la cama, muy cerca de su cabeza. Hazle un agujero en la cabeza». La investigación adicional reveló que la pareja había estado enfrentando problemas matrimoniales. Los investigadores se enteraron de que Bryn había planeado mudarse a Texas con sus hijos para alejarse de Aaron, quien sufría problemas de salud mental. A mediados de noviembre de 2023, Aaron seguía prófugo. Número 3. David Contreras. Aproximadamente a las 2 de la tarde del 3 de noviembre de 2023, David Contreras, un hombre de Florida de 52 años, disparó varias veces a su hijo Eric en su residencia en Kendall.
NBC6 South Florida informó que David llamó inmediatamente a la policía de Miami-Dade para informarles lo que había hecho. Los oficiales que respondieron llegaron a la casa y encontraron a Eric herido de bala. Poco después, el joven de 21 años falleció a causa de sus heridas. David fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight bajo sospecha de asesinato. 2 días después compareció ante el tribunal, donde el juez leyó los cargos de asesinato en segundo grado con un arma, señalando que no habría fianza. Según el abogado de David, la víctima había sufrido de severas condiciones emocionales y mentales. Sin embargo, los compañeros de fraternidad de Eric en su universidad lo recordaban como un hombre cariñoso. Los investigadores todavía estaban tratando de determinar por qué ocurrió el tiroteo, y queda por ver si alguna vez lo harán, a menos que David decida hablar. Número 2. Osman Saftafag. Tras regresar de su primer aniversario de bodas el 31 de diciembre de 2019, la pareja australiana formada por Beaton y Lindita Musai fueron fatalmente asesinados a tiros por el padre de esta última, Osman Saftafag. Osman había atormentado a su esposa, hijo y a Lindita durante la mayor parte de sus vidas. En 2011 se habría distanciado de su familia. Sin embargo, cuando se enteró de que su hija se había casado, Osman se sintió irrespetado por no haber sido informado y se enfureció. Condujo hasta la casa de la pareja y esperó con su pistola calibre 38 durante 1 a 2 horas. Cuando Lindita y Beaton finalmente llegaron a casa y estaban a punto de entrar, Osman les disparó por la espalda en la cabeza. Cuando la policía y los servicios de emergencia respondieron al lugar del crimen, encontraron a Osman herido en un parque cercano y lo llevaron a un hospital donde fue acusado de 2 cargos de asesinato. Mientras tanto, Lindita, de 25 años, fue declarada muerta en el lugar y Beaton, de 29 años, fue llevado de urgencias a un hospital, pero murió al día siguiente. Durante el proceso judicial en diciembre de 2021, el hermano de Lindita, Arben Saftafag, dijo al tribunal que Osman era un monstruo empeñado en vengarse de Lindita. Arben también detalló cómo él, su hermana y su madre habían sufrido abusos de su cruel y despiadado padre desde que él podía recordar. Además, Arben mencionó que Osman incluso se cortó un dedo y se lo envió por correo a su esposa. Saftafag recibió 2 cadenas perpetuas tras declararse culpable del doble asesinato. Osman compareció ante el Tribunal de Apelaciones de Victoria, donde su abogado argumentó que la sentencia de 35 años de cárcel era excesiva. Uno de los jueces presidiendo dijo que para un par de asesinatos tan atroces, nada más que una cadena perpetua era apropiado. Una semana después, el tribunal emitió su fallo, rechazando la apelación de Osman. Número 1. Anthony Todd. Cuando las autoridades realizaron una verificación de bienestar en una residencia en Celebration, Florida, el dueño de la casa simplemente afirmó que sus hijos estaban en una pijamada, pero los oficiales rápidamente descubrieron una verdad más macabra al entrar en la casa. La policía visitó por primera vez la casa en la ciudad de Disney el 29 de diciembre de 2019, después de que un pariente llamara expresando su preocupación después de que el padre, Anthony Todd, de 44 años, les dijera que toda la familia, incluyendo a su esposa Megan y sus 3 hijos, estaban enfermos con la gripe. Cuando los oficiales no recibieron respuesta de nadie dentro de la casa, se fueron. Casi 2 semanas después, la hermana de Anthony llamó a la policía pidiendo verificar a la familia nuevamente, diciendo que no había tenido noticias de ellos. Cuando las autoridades llegaron a la casa esa segunda vez, fueron recibidos por Anthony. Salió de la casa temblando extrañamente, diciéndoles que los niños estaban en la casa de un amigo y que su esposa estaba durmiendo arriba. Cuando las autoridades entraron en la casa, descubrieron un olor pútrido. Se encontraron a los miembros de la familia, incluida la esposa de Anthony, apuñalados en el estómago y asfixiados hasta la muerte. El perro de la familia también fue encontrado muerto en el suelo. Inicialmente, los investigadores no pudieron encontrar a su hija en edad preescolar. Después de examinar el cadáver de la esposa, también encontraron su cuerpo descompuesto bajo los pies. No se conoció exactamente cuándo Anthony cometió los asesinatos y por qué llevó a cabo los horribles crímenes. El hombre eventualmente confesó el asesinato, pero aún no dio razones para el crimen atroz. En 2022, Anthony fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, con 1 año adicional por cargos de crueldad por matar al perro de la familia.
Gracias por ver. ¿Cortarías lazos con tu padre si él asesinara a una persona inocente en un acto de ira ebria? Déjanos saber en los comentarios abajo.